A veces, para entender el presente, la mejor manera es mirar justo un instante antes. En este análisis vamos a hacer precisamente eso. Vamos a retroceder en el tiempo a cómo era la vida en Gaza antes del 7 de octubre de 2023. Lo haremos a través de la mirada de un periodista que estuvo allí, para intentar comprender el lado más humano de un asedio que ya llevaba 16 años. Y esta cita de Vasily Grossman creo que nos sitúa en el punto de partida perfecto. Porque esto, al final, no va de buscar justificaciones. Va de entender el coste humano, el coste universal de un conflicto. Un coste que, como dice, al final, recae sobre todos. Bueno, y para intentar entender una realidad tan compleja como la de Gaza, no vamos a empezar por la geopolítica, ni por los ejércitos, no. Vamos a empezar por algo mucho más pequeño, mucho más humano. La historia de un niño. Estamos en el verano de 2014. Yamin, con solo 3 años, era un huérfano de la guerra de Gaza de ese mismo año. Un ataque aéreo israelí durante la celebración del Eid al-Fitr había aniquilado a toda su familia. Padres, tíos, primos, todos muertos. El trauma físico, bueno, era evidente, pero el emocional era simplemente incalculable. Al final, sus tíos, Yasmín y Adnan, lo adoptaron. Y claro, de repente se encontraron con el tremendo desafío de criar a un niño que estaba completamente marcado por la guerra. A ver, pensemos en esto un momento. Su tía, Yasmín, para protegerlo, le inventó una historia. Transforma su trauma en una fuente de poder. Las cicatrices ya no son una debilidad, no, ahora son la prueba de que tiene superpoderes. Convierte ese recuerdo de dolor en un mito de fortaleza. Y claro, Yasmín se aferra a esa nueva identidad. Ahora es Iron Man. Pero lo curioso es que esa fantasía de Iron Man, un héroe de fuerza bruta, de armadura, en realidad no era lo que él más anhelaba. Su elección, su superhéroe favorito de verdad, revela algo mucho más profundo sobre el mundo que lo rodeaba. ¿Y cuál era? Spider-Man. Y aquí está la clave de todo. Con solo 8 años, Yamin no sueña con tener la fuerza para luchar, sueña con tener la agilidad para escapar. Su deseo más profundo no es de poder, es de libertad. Y ese anhelo nos lleva directamente a la pregunta central: ¿qué significaba realmente vivir atrapado detrás de ese muro? Porque la historia de Yamin al final es mucho más que la de un solo niño. Es una ventana a la vida de toda una comunidad. Así que, partiendo de su experiencia, vamos a intentar ver el panorama completo. ¿Cómo era el día a día bajo el asedio? A ver, entrar en Gaza antes del 7 de octubre era toda una odisea. Un laberinto burocrático y psicológico. Imaginaos el recorrido. Primero la terminal israelí de Erez. De ahí pasas por un pasillo enjaulado que llaman el esófago. Luego, un primer control de la autoridad palestina que era más bien simbólico. Y después, el control de verdad, el de Hamás, que acababa con un interrogatorio en la oficina 20. Cada paso, cada puerta, era un recordatorio constante de quién controlaba qué. Y esta canción es que parece que estuviera escrita para describir esa atmósfera. Porque, una vez dentro, esa sensación de estar bajo vigilancia constante no es que desapareciera, no. Todo lo contrario, se multiplicaba. Y aquí hay algo fascinante, y está en el propio lenguaje. La gente de Gaza tenía una palabra para los drones, zanana. Y esta palabra tiene un doble significado. Por un lado es zumbido, como el de un mosquito pesado, pero por otro significa dolor de cabeza. Es que es la definición perfecta del impacto psicológico de vivir bajo un cielo que nunca está en silencio y que siempre te está observando. Claro, y hay que entender que este conflicto no se jugaba solo en el terreno físico, con armas, también se libraba en las pantallas. Era una guerra de narrativas. Por un lado, Israel tenía Fauda, que fue un éxito mundial, y Hamás, por su parte, respondía con sus propias producciones como Kabdat al-Ahrar, donde glorificaba a sus combatientes. Era una batalla por el relato, por imponer quién era el héroe y quién era el villano en esta historia. Vale, pero la pregunta es, ¿cómo se llegó a este punto? ¿Cómo esta franja de tierra acabó convertida en un enclave asediado? Para entenderlo, tenemos que repasar algunos momentos clave de la historia reciente. A ver, el punto de inflexión o el principio del fin de una era son los acuerdos de Oslo en 1993. Parecían una promesa de paz, ¿verdad? Pues esa promesa se fue rompiendo, vino la segunda intifada, luego en 2005, un movimiento clave, Israel se retira unilateralmente de Gaza, saca a su ejército y a sus colonos. ¿Y qué pasa? Se crea un vacío de poder. Un vacío que llena Hamás. Primero ganando las elecciones de 2006 y un año después, en 2007, tomando el control total por la fuerza. La respuesta de Israel fue inmediata y contundente. Un bloqueo total. Por tierra, mar y aire. Un bloqueo que iba a durar 16 años.
Y es que el asedio hizo mucho más que confinar el presente de la gente de Gaza. También, de alguna manera, borró su pasado y asfixió cualquier posibilidad de futuro. Claro, porque es muy fácil pensar en Gaza solo como ese enclave aislado, pero la realidad histórica es justamente la contraria. Durante milenios, Gaza fue un cruce de caminos, un puerto cosmopolita, una parada obligatoria en las rutas que unían África, Asia y Europa. Por allí pasaron faraones, emperadores, ejércitos. Y lo más increíble es que esa riquísima historia está literalmente atrapada. Hay una colección arqueológica importantísima, la de Jaudat Judari, que se prestó para una exposición en Ginebra en 2007 y nunca pudo volver. ¿El bloqueo lo impidió? Es un símbolo perfecto, ¿no? Un pasado metido en cajas sin poder volver a casa. Y mientras, el presente destruye lo poco que queda, como el Museo Al-Mataz. Pero el bloqueo no era solo muros y checkpoints. Era, sobre todo, un estrangulamiento económico. Pensemos en ello. Si no puedes exportar prácticamente nada, tu economía simplemente se ahoga, no puede funcionar. Y para entender la dimensión de esto, solo hay que mirar los números. Un trabajador de Gaza, si tenía la inmensa suerte de conseguir un permiso para cruzar a Israel, podía ganar casi 10 veces más que trabajando en casa. Es una diferencia abismal. Imaginemos la presión que eso genera, esa dependencia económica total del mismo poder que te mantiene bajo bloqueo. Y en medio de todo esto, en 2019, de repente apareció un pequeñísimo rayo de esperanza. Por primera vez en 12 años de bloqueo, Israel permitió la exportación de un producto procesado de Gaza. Y era una simple galleta de malvavisco con chocolate, llamada Krembo. Fue un momento muy simbólico, un pequeño destello de normalidad económica que por desgracia se apagó casi tan rápido como apareció. Y con todo esto, con todas estas piezas, llegamos al momento justo antes del diluvio. Todas esas presiones, la psicológica de la vigilancia, la histórica de un pasado borrado, la económica de un futuro imposible, se habían ido acumulando durante años, como agua contra un dique. La situación era a todas luces insostenible. Y el 7 de octubre de 2023, la presa reventó. El ataque liderado por Hamás en Israel se saldó con la muerte de unas 1.200 personas. Fue el día más sangriento de la historia del país. La respuesta de Israel, como sabemos, fue una operación militar en Gaza de una escala sin precedentes. Una operación que ha causado decenas de miles de muertos palestinos. Y al final, no terminamos este recorrido con una respuesta, terminamos con la misma pregunta que plantea el autor, una pregunta que va mucho más allá de Gaza. ¿Cómo pueden los niños como Yamin, crecer rectos en un campo de ruinas? No ya sobrevivir, sino crecer, florecer, en un paisaje de destrucción física y emocional. Esa es la pregunta que se queda flotando, suspendida sobre los escombros.